¿Es hackeable la red de Bitcoin? ¿Qué es lo que hace tan único a Bitcoin y por qué se le da tanto valor tal vez en comparación con lo que puede llegar a ser otra moneda como el peso argentino o el dólar americano? Mandar la plata de una billetera a otra es como mandar un mensaje de texto. Entonces yo te puedo mandar a vos, Santi, ahora inmediato y prácticamente gratis 100, 200 mil dólares, ¿no? Desde Argentina hasta Italia. Hay tarjetas que ya mismo están conectadas a tu billetera y vos podés pagar en el súper o cualquier compra que haces. ¿Qué es la reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos? El presidente del país más poderoso del mundo diga que cree que es estratégico tener Bitcoin y va a guardar los Bitcoins que tenga y va a adquirir más Bitcoins. Imagínate todas las consecuencias, países, fondo de inversión, fondo de pensión, o sea, mucha plata que podría entrar a Bitcoin. Yo creo que por eso puede ser que Bitcoin, que para fin de año estén ciento. Todo quien tenga la edad como para manejar plata tiene las condiciones para manejar criptomonedas. Fede, bienvenido al protagonista. Sos el protagonista número 9, así que muchas gracias por tu tiempo y por estar acá y por tomarte. Sé que te rompió bastante los quinotos y estás con mil inversiones y todo, pero bueno, gracias por tomarte el tiempo y ser parte del show. Tranqui, tranqui, gracias por invitarme, Santi. Fede, si te parece, me encantaría arrancar como asentando un poco el conocimiento de todos y para que se entiendan mejor todo lo que vamos a hablar durante la charla. Y me parece la primera pregunta básica de todas es, ¿qué son las criptomonedas? Ujú. A ver, viste, uno cuando está tan metido piensa en tantas cosas que lo quiero destilar, viste, para hacerlo bien sencillo. A ver, yo diría que las criptomonedas son monedas digitales y monedas digitales que corren sobre un sistema descentralizado, ¿no? Que no tenés una persona, una empresa que es el dueño y maestro de esa moneda, sino que vive en un sistema en donde hay muchas personas, actores manteniéndolo, entonces es descentralizado, ¿no? Tenés las monedas digitales que son centralizadas, como por ejemplo el saldo en PayPal, ponele, o el saldo en Mercado Pago, que también es una moneda digital, ¿no? Ese peso que está dentro de la app, o ese dólar que está dentro de la app, pero el que controla esa base de datos y los saldos, los movimientos, es una empresa, ¿no? Entonces, las monedas digitales, las criptomonedas son esas monedas digitales, pero que viven en un sistema descentralizado, en donde el manejo de las transacciones y la base de datos está descentralizada en muchas personas, ¿no? Y eso te da mucha más seguridad si sos un usuario del sistema y mucha más como libertad, porque no dependes de un solo actor, que puede ser una empresa o el CEO de la empresa o un gobierno, ¿no? Como los gobiernos controlan las submonedas nacionales, sino que está descentralizado y en general las reglas de esas criptomonedas están muy claras, ¿no? Como por ejemplo en Bitcoin está escrito por código, no se puede modificar, que van a haber 21 millones de Bitcoin. No se pueden crear más que ese 21 millones. Y la emisión también está escrita por código de cuántos millones o miles de Bitcoin se van a minar o crear año a año. Entonces, es un sistema que está escrito desde el principio en un código, está dividido, separado en un montón de actores, mineros o validadores que mantienen esta red descentralizada. Y a través de esa red uno puede operar con las criptomonedas para mandar plata, transaccionar, estar plata y hacer demás cosas financieras sobre ese ecosistema. Hablaste un poco de, bueno, de la descentralización que medio atraviesa a todo el mundo cripto y más yendo específicamente a Bitcoin, dijiste que va a haber 21 millones de Bitcoin, que ya está estipulado, hablaste un poco de cómo funciona el sistema. Me gustaría, si te parece, comentar un poco qué es lo que hace tan único a Bitcoin y por qué se le da tanto valor tal vez en comparación con lo que puede llegar a ser otra moneda como el peso argentino o el dólar americano. Y porque Bitcoin fue la primera criptomoneda. Bitcoin fue la primera criptomoneda que se creó, ¿no? Y eso, bueno, le generó un efecto red que se volvió la criptomoneda más utilizada por todo el mundo, ¿no? Con más mineros, con más capitalización de mercado, ¿no? Y bueno, ese valor red que se fue formando hace que sea mucho más valiosa que el resto. ¿Por qué? Porque se podría hacer un copy-paste y crear otro Bitcoin, y hay un montón de criptomonedas que se fueron creando, ¿no? Pero el efecto red que generó Bitcoin por ser
la primera criptomoneda que se creó en 2008, hace que sea un sistema mucho más robusto, ¿no? Y ya es muy difícil competirle a una empresa, a un sistema, ¿viste? Cuando ya tiene efecto red. Cuanta más gente haya, más valor tiene, ¿no? Y eso es un ciclo virtuoso. Así que Bitcoin fue la primera, fue este Satoshi Nakamoto el que inventó el concepto, ¿no?, de moneda digital descentralizada, y por eso es la más valiosa. Sí, para el que aquel que no sepa, Satoshi Nakamoto es el seudónimo de la persona o creadora de Bitcoin, que básicamente hasta día de hoy no se sabe realmente quién es la persona y hay muchas teorías atrás de eso, que tal vez ya falleció. Bueno, hay un montón de teorías, pero como para que se entienda un poco mejor quién es Satoshi Nakamoto, También está la teoría de que es un grupo de personas, no que es una persona, sino que había un equipo detrás que se puso ese seudónimo. me parece súper interesante lo que comentaste sobre la dificultad o casi la imposibilidad de que haya un nuevo Bitcoin, sobre todo por esto de la vigencia, del tamaño de la red de Bitcoin y por ciertas otras particularidades que dentro de ellas está justamente esto de no saber quién es Satoshi Nakamoto. Entonces eso en cierto punto da esa seguridad de que no hay una persona detrás, como tal vez en otras criptomonedas donde sí se sabe quién es el creador, está la persona física y muchas veces tal vez decisiones de esas personas pueden impactar en la moneda. Bitcoin obviamente no es solo esto, tiene un montón de otras cosas, pero son como características que incluso la hacen más única y tal vez hasta más segura, porque como dijiste, como toda red tal vez, cuantos más actores hay dentro, más se fortalece la red y más valor recobra. Y la red de Bitcoin hace 17 años está funcionando y tiene millones y millones de usuarios. Se usa mucho el ejemplo de la quimera, ¿no? De, como creo que esta bestia de la mitología que le cortabas una cabeza y le salía otra, ¿no? Que era invencible porque no le podías cortar la cabeza, ¿no? Y se usa esta misma analogía para Bitcoin, que al no tener una persona, una cabeza al que cualquiera que quiera atacar al sistema de Bitcoin pueda ir y ir contra, lo hace mucho más seguro y más robusto. Por ejemplo, con Ethereum siempre salen, bueno, más hace unos años, ¿viste? Salía la noticia fake de que Vitalik había muerto en un accidente o algo así, y al toque Ethereum se caía, ¿viste? 30%, ¿no? Pues tenés ahí la persona identificable que si le pasa algo a él, como que una gran parte del valor de la criptomoneda o del sistema se cae, ¿no? Si el gobierno americano quisiera ir contra Ethereum, puede ir contra Vitalik, ¿viste? Lo puede mandar en cana y demás. Bitcoin no pasa eso porque no hay ninguna persona que sea el creador o el líder, ¿no? Sino que siempre nació como un proyecto abierto desde el principio, que la gente fue aportando de manera descentralizada, así que eso lo hizo mucho más seguro, ¿no? Exacto. Y si bien obviamente el valor de Bitcoin en gran parte viene por su red, creo que la pregunta básica y la pregunta que todo el mundo se hizo cuando fue conociendo las criptomonedas y el que no las conoce seguramente es una de las que le sale primero ¿es hackeable la red de Bitcoin? Qué buena pregunta, porque no me sale la respuesta rápido. Pero sí, es hackeable. O sea, es un código. Pero bueno, está muy bien escrito y tiene, o sea, hasta ahora no lo hackearon, ¿no? Entonces tiene como track record de que, de que no se ha hackeado, ¿no? Porque básicamente Bitcoin es un código que vive en muchos servidores en todo el mundo, estos famosos mineros, con una gran base de datos que dice cuánto saldo tiene cada billetera y cada vez que se manda se van cambiando los saldos en la base de datos y se van haciendo las transferencias, ¿no? Entonces es un código, las billeteras de Bitcoin interactúan con este código para mandarle a la red las transacciones, ¿no? Y demás. Entonces, sí, puede ser hackeable. Pero el equipo que está, o la gente que está atrás de la comunidad son gente muy capa y hasta ahora no lo han hackeado, ¿no? Entonces, eh, ya pasaron 17 años de que se creó, ¿no? Entonces, como que lo avala como la experiencia, ¿no? Y también lo que tiene Bitcoin es que al ser bastante sencillo en comparación a otros
otras criptomonedas, otros protocolos que tienen como otras finalidades, como por ejemplo Ethereum, que es más una plataforma para hacer que se generen aplicaciones por sobre esta economía descentralizada, ¿no? Ahí tenés mucho más puntos de falla. En todas las mejoras o las funcionalidades que se le agrega a la red, es código nuevo que se está escribiendo y ahí tenés punto de falla. Bitcoin es bien sencillo, ¿no? No está pensado para ser una plataforma, sino que estaba pensado en un inicio para ser un sistema de efectivo digital. Después cambió, ¿no? el uso de Bitcoin, que ahora es más como una reserva de valor, como un oro digital. Entonces hace que sea menos, tenga menos riesgo a ser hackeado porque tiene menos modificación en su red. Lo que sí, que se habla mucho sobre la computación cuántica, es que la computación cuántica puede no hackear, pero adivinar las contraseñas, las claves privadas detrás de las billeteras de Bitcoin, ¿no? Porque cuando vos tenés Bitcoin, lo que tenés es una contraseña, una llave privada que te da acceso a una billetera, ¿no? Que está súper encriptado todo eso. Y lo que se dice o lo que se teme es una realidad, ¿no? Si la computación cuántica se da, es que va a poder craquear o adivinar esas contraseñas, ¿no? Pero bueno, como va a poder adivinar las contraseñas de Bitcoin, va a poder adivinar las contraseñas de cualquier cosa, ¿no? O sea, va a poder hackear un banco y cambiar todos los saldos, ¿no? Eh, no es un problema justo del Bitcoin, la computación cuántica, es un problema computacional global, ¿no? Y lo que se dice, yo no soy experto en esto, ¿no? Pero que los sistemas se van a ir adecuando a ser como em, que puedan ser no hackeables por la computación cuántica, digamos. Entonces, el protocolo de Bitcoin se va a upgradear para estar seguro de la computación cuántica. También así como los sistemas de todas las empresas tecnológicas, bancos, etcétera, que se van a tener que upgradear para ser también resistentes a la computación cuántica. Entonces, esas son las dos Sí, diferencias. sí, porque además, poniéndome en el caso de la computación cuántica, entiendo que, o sea, las mismas armas que tienen aquellos que quieran hackearlo van a tener aquellos que la quieren defender en cierto punto a la red. Entonces, suponiendo, obviamente uno nunca puede imaginárselo, pero entendiendo ese hipotético caso, se supone que las condiciones van a estar pares para ambos equipos y es más o menos lo mismo que ahora, o sea, la misma capacidad de hackeo, si se quiere, que tienen los que quieren hackearla, es la misma capacidad de seguridad que tienen los que quieren protegerla. Es como Claro. la tecnología avanza para ambos lados, Debería ser así. Y también lo que pasa es que se lo agarra mucho a la computación cuántica como un ataque hacia Bitcoin y hacia las criptomonedas. Pero la computación cuántica es una potencial arma para absolutamente todo, ¿no? Y quizá la cripto es uno de nuestros problemas más tranquilos con la computación cuántica. Que si con eso vos podés hackear cualquier cosa y meterte en cualquier lado y modificar cualquier información que quieras. Entonces. No es que es un riesgo puntual contra las criptos, sino que es un tema tecnológico, global, ¿no? General. tal cual. Y yéndonos más al llano, porque hablamos más de cómo funciona la red de Bitcoin y tal vez qué hace único a Bitcoin dentro de las criptomonedas. ¿Se pueden usar criptomonedas en el día a día? Porque me imagino que a la persona que tal vez está del otro lado y que no entiende mucho de la red, lo que más le interesa es si puede usar en el día a día las criptomonedas como para ir al súper y demás cuestiones. Y en Argentina debe ser de los países donde más uso real tiene del mundo, ¿eh? Primero, obvio, hago la aclaración de que la mayoría de la gente compra las criptos y Bitcoin por un tema 100% especulativo, ¿no? Hay que ser honestos. La gente compra Bitcoin porque ve que el precio sube, apuesta que el precio va a subir y compra por eso, ¿no? Pero las criptomonedas tienen un montón de usos en la vida real, que no son la especulación, ¿no? Y hay una categoría de criptomonedas que se usa mucho en Argentina, se llaman las stablecoins, las monedas estables, que son criptodólares, puede ser también criptoeuros o lo que fuera. La idea es que el precio sigue el valor de un activo real, ¿no? Las más usadas son los criptodólares.
Y en Argentina, y Buenbit creció mucho por esto, los criptodólares se usan como una reserva de valor, ¿no? Como una alternativa al dólar. Hubo muchos momentos de cepo, justo esta semana levantaron el cepo, pero hasta tuvimos como 4 años con cepo. La gente que no podía comprar dólares, podía comprar dólares digitales para ahorrar, ¿no? Que eso es un caso de uso real. Después para mandar transferencias internacionales, ¿no? Al ser una moneda digital, mandar la plata de una billetera a otra es como mandar un mensaje de texto, no es así de fácil porque es todo digital. Entonces yo te puedo mandar a vos, Santi, ahora inmediato y prácticamente gratis 100, 200.000 dólares, ¿no? Desde Argentina hasta Italia, gracias a la tecnología de la blockchain y de las criptos. Y eso en Argentina en los últimos años se usó mucho, más que nada para toda la economía de los freelancers, trabajadores remotos que exportaban sus servicios para afuera, ¿no? Argentina se puso barato, entonces había muchos ingenieros, diseñadores, gente de producto que empezó a trabajar para afuera. Y con el cepo no podían meter la plata porque las transferencias se la bloqueaban o te la cambiaban al oficial. Entonces mucha gente empezó a cobrar en criptos o cobrar en dólares y después se traía la plata con criptos. Entonces es un caso de uso de lo que es mover la plata, ¿no? Y después hay otros casos de uso, pero eso creo que son los más comunes y como los más eh, que más resuenan con la gente común, ¿no? Ahorrar plata y poder mandar plata gratis y rápido. Y lo que te muestra esto es que, o sea, como la parte más, como el valor que tiene o la esencia es la libertad, porque esta es una herramienta para eludir estos controles, estas restricciones, ¿no? que nos ponen desde afuera. Al ser este un sistema abierto y libre y digital, te da las herramientas como para ser libre financieramente, como para poder ahorrar y para poder mover la plata por cualquier parte del mundo sin depender de un gobierno, de una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que tocaste varios puntos, Fede, que son importantísimos y que aportan muchos beneficios. Lo primero, bueno, ahora ya se liberó el cepo, pero hasta hace muy poquito, justamente, que puede volver a pasar, o sea, no solo en Argentina, cualquier país puede poner un cepo y estamos en la misma situación de que un gobierno te controla y te dice qué hacer o no qué hacer con tu dinero que te ganaste justamente. Entonces, ya ahí tienes una opción de mayor Y no es libertad. solo, no Después, es solo Argentina, porque en Bolivia también pusieron restricciones al dólar, surgió el blue y se empezó a adoptar el USDT, las stablecoins, naturalmente. En Nigeria pasó lo mismo, empezaron a poner restricciones al cambio, la gente empezó a adoptar USDT, las stablecoins. Entonces se da en distintos lugares del mundo cuando le empiezan a poner trabas o restricciones a la gente financieras, que la gente se vuelca a las criptomonedas. No es solo el caso argentino, sino que se da en todas partes. sí, sí, tal cual, es medio naturaleza humana de buscar libertad justamente y también de encontrar soluciones ante un problema que se le genera. USDT, para el que no sabe, es justamente lo que vos decías, de estas monedas que se están ligadas a un activo, el USDT está ligado al valor del dólar, entonces un USDT vale un dólar americano, pero bueno, hay otras monedas como vos ya comentaste, y también eso, y tal vez yo uno, ya hablando de experiencia personal, viviendo en Italia y demás, es verdad la libertad que te da para enviar dinero. Yo por otros trabajos he tenido que mandar dinero a Sudamérica, a un montón de países de Sudamérica, a Estados Unidos, a otros países de Europa, y tarda segundos, comisiones súper bajas. La verdad es que no es que tenés que llenar 150.000 formularios por mandar dinero, que tal vez en un banco, en una transferencia internacional, no solo que tenés que hacer un montón de esas cosas, tarda un montón de tiempo, te cobran un montón de comisiones, a veces ni siquiera te las dejan mandar cuando lo único que querés vos es trabajar y que funcione tal vez tu negocio. Entonces, eso sin lugar a dudas son muchos beneficios y hasta incluso en el día a día, porque por ejemplo, Buenbit lo tiene, que hay tarjetas que ya mismo están conectadas a tu billetera y vos podés pagar con los dólares, los euros o el token de pesos argentinos o mismo Bitcoin u otra criptomoneda en el súper o cualquier compra que haces, ¿o no?
¿Cómo es eso, Fede? Si querés explicar un poco, tal vez, el uso de la tarjeta. Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos una tarjeta de débito que vos podés seleccionar qué criptomoneda querés que te debite, e instantáneamente te hace el cambio, ¿no? Vos vas al supermercado, pagas 10.000 pesos y tenés Bitcoin o USDT, como mencionaste, se hace el cambio en el momento y podés pagar con esas criptomonedas, ¿no? Entonces, como la misión de Buenbit es facilitar el uso de las criptomonedas, también es, en realidad, en general, dar acceso a la gente de una manera fácil para poder invertir en los activos del mundo. Empezamos con las criptomonedas, después también pasamos a acciones, ETFs y bonos de Estados Unidos. La idea es darle uso, ¿no? Bueno, yo ahorro, si ahorro en USDT, ¿no? Pues lo voy a querer usar, ¿no? En general la gente sí, después ahorra para poder usarlo, ¿no? Entonces, darle esa funcionalidad hace que sea mucho más cómoda tu experiencia, ¿no? Que no tengas que, si quieres comprar algo, venderlo, retirarlo al banco para poder pagar con tu tarjeta. Si directamente tenés la tarjeta enganchada en nuestra aplicación, podés hacer todo de manera mucho más rápida y cómoda. Así que las criptos se están integrando, o sea, se están integrando mucho más con el sistema tradicional en todo aspecto, ¿viste? Sea con tarjetas, sea con pagar facturas, o sea, personas que directamente te aceptan. O sea, se estuvieron dando compra y venta de propiedades en criptomonedas, ¿no? Gente que decía, bueno, pagame directamente 100.000 USDT en vez de efectivo y si el otro te lo acepta, ¿no? Eso es lo que nosotros también y todos queremos generar, que, que el efecto red siga creciendo y que todo el mundo empiece a usar esto y que no sea como un, bueno, las criptomonedas tengo que cambiarla a una moneda, como decimos, fiat o fiduciaria o una moneda de un país para poder usarla, sino que si del otro lado te la aceptan como una moneda corriente, ya puedes reemplazar tu moneda eh, física, ¿no? Del país. Y eso es lo que se está dando poco a poco a medida que más gente va adoptando esta tecnología, ¿no? Yo no te pido la luna, yo solo quiero un me gusta para rescatar a este tipo que está desesperado por vivir del podcast que se llama Protagonista. Fede, comentamos justamente que se liberó el cepo esta semana en Argentina. Quería consultarte vos como, bueno, como experto en cripto y también estando en el mundo de las criptos ya hace unos cuantos años como empresario emprendedor. ¿Genera algún efecto en la liberación del cepo en lo que ustedes hacen en Buenbit y en el mundo cripto en general? Yo creo que sí. O sea, fue muy reciente esto, ¿no? El lunes recién arrancó y también fue parcial. Se levantó el cepo solo para personas. Em, y bueno, esta semana nosotros no vimos mucho efecto en los volúmenes operados. También hubo mucha volatilidad, entonces había gente como aprovechando la baja, la suba, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el mediano a largo plazo va a impactar un poco en el uso y la adopción de las criptomonedas, en especial de las monedas estables, ¿no? Porque la gente va a tener más opciones y hay gente que va a decir, bueno, ahora que puedo comprar dólares en el banco, compro dólares en vez de los criptodólares. Antes, como no tenían esa alternativa, la gente, como vos decís, busca soluciones y esta era una gran solución. Ahora que tiene más opciones, quizá va a elegir comprar los dólares comunes. Pero a la larga, para mí es una tecnología que llegó para quedarse y que va a revolucionar todo el tema de las finanzas, de cómo funcionan las finanzas, ¿no? Entonces, a largo plazo, sí, como empresario que apuesta a la industria de la tecnología, sigo con, con el mismo optimismo, digamos. En el mediano plazo puede ser que nos afecte un poco nuestros volúmenes y la rentabilidad porque la gente va a tiene más opciones, ¿no? Mm. Sí, y también, a ver, las ventajas que acabamos de comentar y que comentaste vos y explicaste también, siguen estando. O sea, obviamente se libera el cepo y tal vez personas pueden
recurrir a, en vez de comprar los criptodólares, a comprar los dólares en el banco. Igualmente las ventajas comparativas que tiene el criptodólar con el comprarlo en un banco, que son las que mencionamos, siguen existiendo. Entonces uno tiende a pensar que a medida que la gente se acostumbre a la idea y empiece a perderle un poco el miedo, que me gustaría también hablar un poco de eso, a las criptomonedas, de a poquito se va a ir metiendo cada vez más en el mundo y se va adoptando en manera más masiva. Ujú, sí, coincido. ¿Crees que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, tanto en mi familia, mi hermano como yo, somos él mucho más que yo, pero somos los pioneros o los que acercamos las criptomonedas a mi familia en general? Y muchas veces nos pasa, tal vez con las personas un poco más grandes, mis viejos, mis tíos, que suelen tener sobre todo miedo, y un miedo fundado por el desconocimiento. Es decir, no sé cómo funcionan, tengo miedo de mandarme una cagada, porque encima estoy hablando de plata, que puede ser o ahorros de mi vida o mi sueldo. ¿Cómo, qué le dirías vos y cómo se puede trabajar ese miedo tal vez a lo desconocido de la red de cripto o de comprar criptomonedas? Principalmente con educación. Es educar, que la gente entienda y conozca más, ¿no? Para que se saque ese miedo, esa preocupación. O sea, es una realidad. O la gente naturalmente es aversa al cambio y les cuesta las cosas nuevas, ¿no? Si estamos en nuestra zona de confort, salir de la zona de confort, cualquier sentido es difícil. Entonces, para mí la parte más importante es la educación, ¿no? Eso, perder ese miedo. Después tenés otras cosas como eventos más exógenos, ¿viste? Que pueden pasar, como que si sube muchísimo el precio de Bitcoin, la gente le va a chupar un huevo el miedo y se va a meter porque le va a agarrar FOMO de quedarse afuera, ¿no? Y si ve que el precio de Bitcoin está subiendo a 100.000, dice, bueno, no me quiero quedar afuera, quiero ganar plata yo también, y se meta, ¿no? Eso no lo controlamos, el precio no lo controlamos. Y la otra es que te pongan así palos en la rueda, restricciones en tu vida, que tengas que salir a buscar alternativas, como, che, no puedo comprar dólares. Bueno, ¿cómo hago? Tengo esto de las criptos que no conozco, es nuevo, pero tengo este problema que quiero solucionar, ¿no? Que eso tampoco depende tanto de nosotros. O sí, si hay una restricción y es educar sobre esta solución que pueden ser las criptomonedas. Pero lo que podemos hacer para sacar el miedo, lo que hacemos nosotros es informar, educar. ¿Y hasta qué punto, Fede? O sea, hasta hay un punto en el cual vos decís, bueno, la gente con más o menos este nivel de educación ya podría usar criptomonedas. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar rápidamente y es algo que yo suelo pensar y lo hemos debatido con gente que tal vez sabe un poco más del mundo cripto, es prácticamente nadie que utiliza las tarjetas de crédito, los débitos, las cuentas bancarias, sabe en sí cómo funciona bien el sistema financiero. No sabes bien qué pasa atrás de las transacciones, cómo funciona un banco, etcétera, etcétera, etcétera. E igualmente todo el mundo adoptó las tarjetas de crédito, manda transferencias y demás. ¿Dónde crees que está el punto un poco de las criptomonedas? El saber cómo depositar dinero, comprar cripto y usar una tarjeta, o hasta dónde sería el conocimiento que ya te permite o la gente pueda estar seguro para comprar. No, para mí todo quien tenga la edad como para manejar plata, tiene las condiciones para manejar criptomonedas. O sea, son cuestiones distintas, pero cuando estamos más que nada en la responsabilidad de entender que es plata, que tiene valor, y que eso lo tenés que cuidar y tenés que ser cuidadoso. Lo puedes perder, lo puedes mandar mal, ¿no? Que te pueden querer estafar. Entonces, todas esas cosas pasan cuando tenés plata o tenés una tarjeta, ¿viste? Te quieren estafar, que te puedes confundir, puedes pagar mal, lo puedes perder, te pueden robar. Es tener conciencia de eso dentro de un sistema que tiene características un poquito distintas. Pero todo, si vos manejás plata, ya estás- sos capaz para manejar criptomonedas. Solo que te tenés que educar, introducir en este sistema que tiene alguna diferencia, ¿no? Pero es plata. Sí, y además también pensando un poco es, por ejemplo, para alguien que nunca hizo una transacción en criptomonedas, es básicamente lo mismo que ser prácticamente una transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque yo te quiero mandar a vos plata. Vos me pasás tu billetera, que tal vez en una transferencia bancaria sería el número de cuenta o el IBAN acá en Europa, por ejemplo.
lo copio, lo pego, pongo la red que vos me indicaste que es, porque bueno, cada billetera tiene su red, y pongo el monto que te quiero enviar. Y prácticamente ya está, digamos. Entonces, bueno, si le erras en un dígito de la billetera, le erraste. Bueno, sí, pero si le erraste en un número de la cuenta bancaria o del IBAN, también le erraste, digamos. En definitiva es lo Es mismo. lo mismo. Sí, sí, obviamente creo que juega mucho lo que vos comentaste del miedo eso a lo desconocido, pero es una cuestión que una vez que haces una transacción o realmente lees un poco, te das cuenta que no es complejo y te empezás a entrar a entrar un poco en el mundo y realmente también conoces lo que son los beneficios que tanto comentábamos. Es hasta que no lo vivís vos, medio que por más que te lo cuenten, te da un poco lo mismo, pero realmente son muchos los beneficios y es de a poquito. Pero hablamos un poco de lo que fue el cepo y la liberación, siguiendo un poco en el lado argentino, en campaña, bueno, y después dejó un poco de hablarlo, pero Milei comentaba de sus ganas en un futuro de hacer una libre competencia de monedas y que los argentinos puedan hacer transacciones en la moneda que quieran, que les esté más cómoda. ¿Crees que, llegado el hipotético caso que se llegue a una libre competencia de monedas, la Argentina podría adoptar de manera más masiva incluso las criptomonedas para el día a día y para las transacciones económicas? Buena pregunta. Em, Buena pregunta. A ver, el argentino como las personas comunes creo que es personas muy como resolutivas y que están acostumbradas a los cambios, a las incertidumbres, ¿no? A las restricciones, entonces le encuentran la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces es natural que si cripto te resuelve un problema, vos lo uses. Y por eso Argentina tiene tanta adopción de criptomonedas, ¿no? Por la historia económica, política de la Argentina. Para que haya más adopción, yo creo que lo más importante ahora de bloquear es más tener un marco para que las empresas, ¿no? O sea, los jugadores institucionales, como le dicen, puedan adoptarlo también, ¿no? Porque las personas, ya hay millones de personas que usan cripto, pero el próximo gran salto va a ser cuando las empresas lo avalen, como esto que te digo que está pasando, que una persona compra una propiedad en cripto. Imagínate que cuando un banco diga, bueno, sí, la cripto es como una moneda común, te dejo tener saldo en cripto en el banco para que lo tengas, para que se lo mandes a otra persona, o que la empresa le paga a sus empleados en cripto y demás, ahí creo que se va a pegar un gran salto de adopción. Y para eso, lo que creo que se necesita es como un marco más como regulatorio, ¿no? Que le dé más seguridad a los que toman las decisiones en las empresas grandes, ¿no? A los directorios y esto, que son personas que siempre están también como cubriéndose el culo, ¿no? Entonces, ese marco regulatorio es fundamental para que las organizaciones grandes puedan adoptarlas a las criptos. Cuando decís marco regulatorio, Fede, ¿qué te imaginas? ¿Cómo lo proyectás? Mira, en Argentina hace poquito salió una regulación, se llama PSAB, el Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, que lo supervisa la CNB, que es una regulación, ¿no? Que pone ciertas reglas que tenemos que cumplir los PSAB. Vos emites un PSAB, ¿no? De ciertos controles, reportes, patrimonio mínimo, etcétera, etcétera, para asegurar que operar con nosotros sea seguro, ¿no? En ese sentido, eso para mí es bueno, está buenísimo porque le da aval, ¿no? Le dice, che, sí, la cripto es algo que entra dentro de este sistema de tal y tal manera. Siempre a veces como que se habla mal de la regulación o qué sé yo, porque el mundo cripto es muy liberal o hasta anarquista, que no quiere ningún tipo de control. Entonces, la regulación, como que de entrada, no, esto es malo. Cuanto más nos controlen, es malo, ¿no? Pero bueno, la sociedad necesita ciertos controles para funcionar mejor, no es que todo es una anarquía, ¿no? Entonces, la regulación son eso, ciertas reglas
para proteger a las personas y darle ese marco de seguridad. Y ese es un paso, ¿no? Que ya las empresas están empezando ahora que, bueno, ya hay una regulación para los activos virtuales. Ya se lo denomina como activo virtual y esto es un activo virtual, lo dice la ley, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los activos virtuales? ¿No? Y que el gobierno te baje esa regla de juego hace que vos puedas, como empresa, meterte y operar, ¿no? Después puede haber regulaciones malas y regulaciones, o sea, más friendly o más, como enemiga, digamos. Estados Unidos de Biden, los reguladores eran muy anticripto, que eso sí es malo, ¿no? Regulación que sea anti una industria, te hace mal, ¿no? Regulación que sea pro tu industria, te hace mejor que no regulación, para mi opinión personal. En Estados Unidos con Biden, la administración anterior era muy anticripto, ¿no? Entonces estaba la regulación, pero se le buscaba todo como pelo al huevo para meterle un juicio a una empresa, meterle un juicio a un CEO, qué sé yo, y eso hace que la industria no se desarrolle. Ahora, bueno, viste que Trump está con todo pro cripto, que la reserva estratégica de Bitcoin, que está poniendo personas muy pro cripto en los entes, los reguladores, y eso va a hacer que la industria crezca un montón. Y ya ves como cada vez más empresas adoptan Bitcoin, cada vez más empresas compran Bitcoin con su tesorería, ¿no? Todo eso porque el marco regulatorio positivo que se le puso. A eso, Fede, quería llegar y justo diste el pie, es perfecto. Si te parece, me gustaría hablar tal vez en sentido literal y en sentido conceptual, qué es lo que justamente anunció Trump de la reserva estratégica de Bitcoin. O sea, si querés, vamos por partes. ¿Qué es la reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos? La reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos es, es eso, ¿no? Es una reserva de Bitcoin. El gobierno estadounidense tiene una cantidad de Bitcoin bajo su poder, su propiedad, ¿no? Y dice que los va a mantener, porque es estratégico para el Estados Unidos tener Bitcoin. Eso es lo que dijo. Y dijo, vamos a buscar maneras que no tengan impacto para los taxpayers, ¿no? Para los que pagan impuestos, de adquirir más Bitcoins. No dio más detalles sobre eso. Sí, o sea, no descartó la posibilidad de comprar más Bitcoin siempre y cuando no signifiquen, por ejemplo, una suba de impuestos para las personas estadounidenses que justamente contribuyen al Estado americano, pero eso no descarta que tal vez se reemplace una cosa por otra o un ahorro se destine una parte a comprar Bitcoin. O sea, todo lo aquello que no genere un mayor impuesto en Estados Unidos puede ser utilizado para comprar Bitcoin. O sea, Claro, que que creo, no y genere más déficit fiscal, decir. exactamente. Y ahí pasamos a la segunda parte de la pregunta, que es conceptualmente, vos como un hombre de cripto, ¿qué significa que el presidente del país más importante del mundo haya tomado una decisión así? Para mí es de las cosas más importantes que le pasaron, o sea, a cripto, en general, no solamente a Bitcoin, porque el presidente del país más poderoso del mundo diga que el país cree que es estratégico tener Bitcoin y va a guardar los Bitcoins que tenga y va a adquirir más Bitcoins de maneras como, bueno, no tengan impacto fiscal. Imagínate todas las consecuencias que tiene, ¿no? De segundo orden. Los otros países empiecen a especular. Ah, che, este va a comprar más Bitcoin, entonces va a haber menos Bitcoins y el precio va a subir, entonces yo tengo que comprar. Y o bueno, el otro país debe estar pensando lo mismo, entonces me apuro, ¿no? Y eso puede generar como una catarata de adopción del resto de los países de Bitcoin y de las criptos, que haga que el precio suba. Y esas son dos cosas muy importantes: el aval de los gobiernos, ¿no? Y que el precio suba. El precio es el mayor indicador de la industria total, porque la gente, bueno, en Argentina mira el precio del dólar, se mira el precio del Bitcoin. Si sube el precio del Bitcoin, más gente se mete, ¿no? Entonces, que Estados Unidos diga eso, a mí te genera eso, que todo el resto de los países del mundo
estén pensando en hacer lo mismo, que suba la demanda, que suba el precio y que tengas un Bitcoin más caro, y a todos los países que digan: "Sí, yo también tengo Bitcoin, el Bitcoin está buenísimo". Tal cual. Y empieza a generarse, vos comentaste el FOMO, que para el que no sepa es como el miedo de quedarse afuera, en pocas palabras, y tal vez empieza a generar eso a nivel nacional en países. De hecho, Estados Unidos entró, El Salvador ya había entrado, bueno, necesitamos entrar nosotros y eso a nivel mundial obviamente haría que la demanda de Bitcoin crezca muchísimo. Y vamos al hueso. Vos, en opinión personal, totalmente personal, no porque mi información ni de nada, porque como vos dijiste, nadie sabe lo que puede pasar con el precio. ¿Crees que puede llegar a seguir subiendo el precio del Bitcoin a raíz de estas noticias? Quiero que suba el precio de Bitcoin y eso hace que cegue mi mi raciocinio, hacia, mirar las cosas que creo que justifican este deseo. Em, pero bueno, habiendo dicho eso, yo creo que sí, pero está difícil. O sea, no es que está difícil, hay mucha incertidumbre, ¿no? Más que nada por este conflicto que está habiendo estos días de las tarifas, el conflicto entre países, ¿no? Que está generando mucha incertidumbre, y cómo puede impactar eso en las variables, macroeconómicas del mundo y de Estados Unidos. Porque, a ver, toda esta incertidumbre está en medio de una guerra, sí, es guerra de tarifas, pero es un conflicto entre las 2 potencias del mundo, ¿viste? Que esto empieza así, pero andás a ver en qué puede terminar, cómo puede escalar, ¿no? Creo que se han empezado guerras por mucho menos de lo que están haciendo ahora estos tipos. Entonces, toda esa incertidumbre en todos los mercados te genera un flight to quality o pasarme de cosas más riesgosas a cosas más seguras. El Bitcoin todavía es un activo de riesgo, no es una reserva de valor como el oro. Bueno, por eso el oro está subiendo tanto, máximo histórico tras máximo histórico, el oro está en 3.200, ¿no? Porque tanta incertidumbre, la gente se pasa a la reserva de valor histórica que es el oro. Entonces, eso hace que el Bitcoin la tenga difícil. Y después con el tema este de las tarifas y lo que está haciendo Trump, y que Estados Unidos tiene un problema de deuda bastante importante, ¿no? Eh, Te genera una situación bueno, está toda la gente muy pendiente de lo que pasa con las tasas de interés, ¿no? Y están viendo, bueno, qué va a pasar con la inflación, con la actividad económica, y especulando con lo que va a hacer el presidente de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, porque, o sea, si baja las tasas y suben todos los activos de riesgo, y suben las tasas y baja todo. Y esto le impacta muy directamente a Bitcoin. Y si vos ves el mundillo de cripto, todo el mundo está muy pendiente de lo que hace este tipo y de la tasa de interés. Entonces, esas dos cuestiones me tiran para atrás, pero es todo el contexto general de que ganó Trump y Trump es súper pro cripto, que Estados Unidos está adoptando cripto, que muy probablemente, y ya se está viendo, todos los países lo sigan, ¿no? Países, fondo de inversión, ¿no? Fondo de pensión, o sea, mucha plata que podría entrar a Bitcoin. Eso es como, o sea, muy, muy fuerte. Yo creo que por eso puede ser que Bitcoin. Si querés que te tire un precio, no sé, para que para fin de año estén 150 lucas, algo así. No me parece nada loco. Bueno, te la jugaste, mira, no te pedí tanto y te, y te la jugaste, pero, pero sí, eso es lo que también tiene un poco Bitcoin, que como vos dijiste, no deja de ser todavía un activo de riesgo y es muy susceptible a todas estas cosas. O sea, el precio puede sufrir bastante o puede verse beneficiado bastante por estas noticias que salen o alguna noticia de Trump o alguna decisión política de Estados Unidos. Por ahora, hasta que tal vez no se consolide incluso un poco más, es
susceptible a estos cambios grandes de precio. ¿Crees que dijiste que el oro, por ejemplo, está llegando a máximos históricos porque uno lo ve como una reserva de valor? ¿Crees que ese es el futuro de Bitcoin, el llegar a ese punto tal donde toda esta volatilidad y este riesgo que se lo ata a Bitcoin en algún momento desaparezca y sea la reserva de valor medio por excelencia? Sí, sí. Yo creo que a eso vamos, por lo menos esa es la narrativa de toda la industria, por todas las características que comparte el Bitcoin con el oro, ¿no? Más todas las bondades que tiene el Bitcoin frente al oro, ¿no? Al ser digital. El único, y esto ya lo hablamos antes, como la desventaja frente al oro, es el tema del riesgo computacional, de la computación cuántica, ¿no? De manera similar como decir que, bueno, te puedes encontrar un asteroide lleno de oro y te sube muchísimo la oferta de oro, ¿no? Son esas cosas. Claro. Sí. Sí, sí, es como, o Pero sea, sí, el riesgo este que comentábamos, que tal vez no es tan riesgo, por esto que decíamos de que las armas son las mismas para todos, a su vez hay un montón de ventajas comparativas que tiene el Bitcoin tal vez contra el oro, que es la transferibilidad, dije mal la palabra, pero creo que se entendió. También la oferta fija, va a haber 21 millones de Bitcoin y eso no va a cambiar y como vos acabas de comentar, tal vez el día de mañana se descubre una reserva de oro gigantesca que te multiplica la oferta y hace que el precio caiga. Hay varias eh, ventajas comparativas que hacen incluso más tentador al Bitcoin en caso de que el día de mañana sea adoptado por tanta gente que llegue a limpiar un poco el riesgo ese que hoy por hoy tiene. sí, 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 y comparten las características fundamentales de que es un bien escaso, ¿no? Es un bien fungible, es un bien durable. Pero como vos decías, es mucho más cómodo, más práctico. Imagínate tener que guardar toneladas de oro versus guardar Bitcoin, que lo haces en tu compu, tener que trasladarlo, ¿no? O tener que subdividirlo, si tenés un lingote de oro y querés repartirlo en moneditas, lo que te cuesta eso versus lo que te cuesta con Bitcoin, que es hacer una transacción en la computadora, en el celu, ¿no? Entonces es mucho más práctico. Y está todo el mundo con esa narrativa, así que también hay profecía autocumplida, cuando todo el mundo dice y piensa lo mismo, que se termina cumpliendo después. Sí, tal cual. Y diste un punto clave que es la capacidad de división en Bitcoin, que justamente la gente muchas veces cree que o se compra un Bitcoin o no se compra nada, y no, si querés, le explicamos brevemente en cómo se puede dividir el Bitcoin y que no es que hace falta comprar grandes cantidades de dinero de Bitcoin para justamente poder comprarlo, sino que hasta se pueden comprar $20 de Bitcoin. Sí, sí, el Bitcoin se puede dividir hasta, creo que son 8 decimales, y eso se le llama, cuando le dicen un Satoshi, es como el 0,000001 de Bitcoin. Que sí, serán centavos, ¿no? Entonces, uno puede comprar $1 de Bitcoin, $2 de Bitcoin, no hace falta comprar uno entero. A mí me sorprende, pero mucha gente piensa eso, no, que Bitcoin vale $80.000, no puedo comprar un Bitcoin. No, puedes comprar una fracción, puedes comprar $1 si quieres. Claro, tal cual. Y creo que es un gran paso también para justamente lo que estábamos hablando, del que quiera dar sus pequeños primeros pasos en cripto, no hace falta comprar una fortuna de cripto ni de Bitcoin, sino con $5, $10, $15, ya te podés meter en el mundo cripto, empezar a entender un poco cómo funciona y no estás arriesgando una fortuna. En el caso, que en realidad no la estás arriesgando, pero tal vez por el miedo uno piensa que sí. Me encantaría también que me cuentes un poco cómo conoces Bitcoin o cripto. Entiendo que tu entrada fue por Bitcoin, pero ¿cómo lo conoces? ¿Cuándo? Y si también te, te interesó desde el primer momento, al principio eras un poco más escéptico, ¿cómo fue tu reacción al conocerlo? Sí, por un amigo que fue en 2017 me empezó a hablar de Bitcoin. Y me acuerdo que al principio no le daba mucha bola porque había leído sobre Bitcoin en 2000, creo que 2013, cuando estaba en la facu, que había leído que
que se había desplomado, que era una burbuja, que no sé qué, entonces me quedó esa idea, como esa connotación negativa del Bitcoin. Entonces al primero no le daba bola, ¿viste? No le daba, porque también es un amigo, era un amigo medio hincha huevos. Pero bueno, después me terminó de insistir tanto que dije, bueno, para que me deje de romper los huevos voy a comprar. Y cuando empecé a averiguar un poquito, viste, en internet y ver dónde podía comprar, llegué a un sitio web que era debe seguir existiendo, CoinMonitor, que te compara los distintos precios en los distintos lugares donde puedes comprar. Y lo que vi interesante es que en un lugar podías comprar más barato de lo que te lo compraba o de lo que lo podías vender en otro lugar. Entonces había un arbitraje. Que che, o sea, hay algo raro que puede ser que pueda comprarle a este flaco de 10.000 pesos y vendérsela a 10.200 a este otro. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Y fui a comprar el primer, estaba a $1.800 un Bitcoin en ese momento. Y fui a comprarlo ahí a la ONG de Bitcoin en el centro, a Camilo ahí que fue el primer Bitcoin que compré, $1.800 en efectivo. Y lo deposité directamente bueno, en Satoshi Tango, que es una de las empresas originales de Argentina. Y lo debo haber vendido en $1.840, o sea, una diferencia, ¿viste? Entonces, me mandó, ¿dónde te lo mando, Fede? Le dije, a esta billetera, y se vendió automáticamente. Así que no lo tuve ni siquiera ese Bitcoin. El primer Bitcoin que compré lo vendí inmediatamente. Y me hice la diferencia. Y cuando vi que había arbitraje, empecé bueno, a aprovechar la plata gratis. Y empecé a comprar acá, vender allá, ¿viste? A hacer arbitraje. Después eh, hice mi sitio web, empecé a comercializar por otros lugares, ¿viste? Y así empezó la cosa. Espectacular, espectacular. ¿Y qué necesidad viste, Fede, llegado el momento? ¿Qué necesidad viste en el mundo cripto que te llevó a crear Buenbit? Y después, si querés, ¿qué es Buenbit? Como para darte el pie. Sí, en este mismo arbitraje, porque vi que había esa falta de liquidez o de una buena experiencia para comprar en ese momento Bitcoin o criptomonedas que generaba que en un lugar te lo compren más caro que el otro, que che, vamos a arbitrar estos mercados. Estudio economía y más al lado de finanzas, así que me gusta el tema de mover la plata y qué sé yo. Entonces pensé con eso, comprar, vender. Después abrí la cuenta en Estados Unidos para comprar en Estados Unidos y traer los bitcoins y venderlos acá. Y vi que había una falta de plataformas y de liquidez de cripto. Y dije, bueno, acá hay una oportunidad de negocio. Hasta, probablemente hasta el momento que empecé con la primera plataforma de Buenbit, que no se llamaba Buenbit, no sabía mucho de las criptos. O sea, sabía que era una moneda digital que se podía comprar y vender, y lo hice porque estaba esta oportunidad de hacerlo en esta ganancia. Entonces, el primer producto fue una plataforma online para compra y venta de Bitcoin por transferencia bancaria, ¿viste? De manera muy, muy fácil, sencilla. Y mi valor agregado era en meter más liquidez para que los precios estén más cerquita. Y así empezó, y después se fue evolucionando hasta lo que es hoy, que Bybit es una plataforma, es una app para celulares que te permite invertir en criptomonedas en la bolsa de Estados Unidos de una manera muy fácil y sencilla, ¿no? El primer producto fue una plataforma para comprar Bitcoin. Después el producto que más traccionó fue en 2020 cuando ofrecimos DAI, una stablecoin, un criptodólar, como una alternativa al dólar. También es una plataforma muy fácil de usar, entonces la gente empezó a comprar mucho criptodólar para, para encontrar la vuelta al cepo. Y después de hacer muy fácil comprar criptodólares, volvimos a agregar Bitcoin, volvimos a agregar Ethereum, y empezamos a agregar más criptomonedas, siempre con la misión de dar acceso más fácil a la gente a estos activos, ¿no? Poder ahorrar e invertir. Y después de agregar más criptos, agregamos acciones en Estados Unidos, que
que para invertir en Estados Unidos te tenés que abrir una cuenta allá, tenés que hacer la transferencia, mínimo $10.000 y demás. Y ahora desde Buenbit puedes comprar acciones de Estados Unidos de tan solo $1, ¿no? Y nuestra misión es esa, ayudar a la gente a que pueda invertir en el mundo de una forma muy fácil y accesible. Sí, y también otra cosa que comentamos antes, tienen la tarjeta para el uso cotidiano de las criptomonedas, para todo aquel que le interesa, porque tal vez no te interesa invertir, pero sí te gustaría tener otra alternativa para tu uso cotidiano. Está la tarjeta Buenbit que presenta un montón de facilidades. En cuanto a personas, en cuanto a usuarios, ¿tenés el número más o menos exacto de cuánta gente está utilizando o si tienen la app en Argentina que está utilizando Sí, Buenbit tenemos actualmente? casi 1.000.000 de usuarios registrados. Usuarios activos mes a mes tenemos 70.000, 80.000. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro, Fede, con Wenbit? Mira, lo que queremos es eh, terminar de traccionar nuestra expansión regional, o sea, abrir en otros países, no solamente en Argentina. O sea, estamos en Argentina, en Perú y en Colombia. Colombia todavía no arrancó, entonces lo que queremos hacer es crecer en Perú, Colombia, en Chile también. Y seguir agregando productos de inversión para que la gente pueda ahorrar e invertir mejor y de manera más fácil y segura, ¿no? Esa es nuestra misión. Y por último, Fede, me encantaría que comentes una situación muy particular que tuvieron que atravesar. Me encantaría saber, porque cuando me enteraba me trataba de poner en tu piel y se me hacía muy difícil, que ustedes se vieron obligados a despedir el 50% de personas que trabajaban en Buenbit por allá por el 2022, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue el verse obligado a despedir el 50% de las personas que trabajan en la empresa? Sí, o sea, no es que nos vimos obligados, si no lo hacíamos íbamos a quebrar, eh, así que sí, preferimos eso antes que cerrar la empresa y tener que echar a todos. Eh, También admitir que nosotros mismos nos llevamos a esa situación, así que tampoco qué qué malo esto que me pasó, que tuve que echar a la mitad de la gente, sino que nosotros, y yo como líder llevé a la empresa a esa situación, porque era otro contexto, ¿no? Que los inversores te pedían crecimiento súper acelerado, había mucha plata para rondas de inversión. Nosotros estábamos por hacer una ronda más grande de $30 millones y en 2022 se cayó todo el mercado, y ahí se super secó. Fue un punto de inflexión para lo que es la industria de VC o fondos de riesgo. Y no pudimos levantar más plata y el modelo de supercrecimiento acelerado cambió y tuvimos que meter freno de mano porque estábamos gastando mucha plata y nos íbamos a quedar sin plata. Y la decisión, o sea, la decisión no, o sea, no, la decisión no fue difícil porque, bueno, si no hacemos esto, no, tenemos que cerrar. Lo que sí fue difícil fue en la situación de tener que llevarlo a cabo, ¿no? Tener que comunicarle a 100 personas que muchas habían entrado hace poco a la empresa y que estaban súper manijas y motivados y enganchados con la misión, y que tampoco era su culpa, porque la mayoría, o sea, todos eran gente muy buena, que laburaba bien, entonces los estabas echando aunque que fueran buenos y trabajaran bien, ¿no? Y tener que comunicar eso, bueno, fue durísimo. O sea, lo comunicamos en la oficina, juntamos a todos y bueno, se los conté ahí en persona y fue súper, súper duro. Mm, Pero bueno, de eso se aprende. Fue una gran experiencia y también te hace más fuerte, ¿no? Más resiliente. Cuando ya pasaste por esa, eh, que puede ser de las peores que no querés hacer, ya te sentís mucho más con confianza en vos mismo, ¿no? Que puedes superar esas cosas. Así que fue o sea, experiencia muy fea, pero bueno, que te vas a aprender. ¿Qué sentiste tal vez puntualmente? Una o dos cosas que decís, bueno, esto me quedó o esto lo aprendí para futuro. Aprendizajes.
Sí, sí, de esa situación tal vez un poquito, bastante, un poquito, bastante particular. Alguna cosa que hayas dicho reviendo en retrospectiva, bueno, esto lo pude haber hecho así o para que no me vuelva a pasar, tal vez tengo que hacer esto. O sea, lo más importante que aprendí o que me llevo es de confiar más en mí, de mis instintos, ¿no? Porque te puedo decir como las cosas obvias, ¿viste? No gastar plata de más, ¿viste? No crecer tan rápido, etcétera, etcétera, pero son cosas obvias. Lo que yo aprendí en lo personal es que como que ya sentía y en el interior pensaba que este modelo no iba, el del crecer por crecer, gastar un montón de plata para poder levantar más plata, para generar bultos, ¿no? De métricas, en una empresa que no era rentable. Pero bueno, me dejé llevar por los inversores, por el mercado, ¿viste? Por la competencia, ¿viste? Ver que salís en las noticias o el otro sale en las noticias que levantó más plata, ¿viste? El inversor que te apura y te dice, che, ¿por qué no creces más rápido? ¿Viste? Tengo que levantar más plata. Y me dejé llevar por eso y después me di cuenta que realmente no era lo que quería. Cuando lo empecé, sinceramente empecé porque quería ganar plata, quería hacer un negocio rentable y la empresa era rentable y la convertí en una empresa no rentable, y que después perdimos muchos años también en el tener que, porque no es solamente que, bueno, creces, después recortás, echás y bueno, listo, empezás de nuevo. Tenés muchos meses y hasta años de tener que reordenarte, cerrar cosas que abriste al pedo, ¿viste? Y perdés muchísimo tiempo, o sea, mucho tiempo perdido en eso. Entonces, eh, y eso también como aprendí que muchas veces conviene crecer más lento y orgánicamente que querer crecer muy rápido porque tienes el riesgo de tener que frenar y eso, después perdés mucho más tiempo y quedas mucho más atrás de que si hubiera sido como más lento, ¿no? Como Fábula de la tortuga y el conejo, ¿viste? Esa carrera. Literal, literal, literal. Fede, por último, ¿qué proyecciones tenés personales vos para el mundo cripto, para el futuro de cripto? ¿Dónde ves a cripto en unos cuantos años? Yo creo que menos de lo que me imagino, eh, de la mano con la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que esto va a ser un cambio mucho más fuerte del que nos imaginamos y mucho más rápido, ¿no? Que la inteligencia artificial se va a llevar puesto todo. Y no en 20 años, sino en 3 4 5 6 años, ¿no? Y bueno, yo me imagino organizaciones autónomas, ¿viste? O sea, inteligencias artificiales que tengan entidad propia, ¿viste? Empresas, ya están surgiendo un montón de negocios que tienen una persona y 20 inteligencias artificiales. Y en algún momento van a ser solo inteligencias artificiales, ¿viste? Que interactúen entre sí, que generen productos o servicios. Y yo creo que esas inteligencias artificiales van a elegir a las criptomonedas como su moneda de cambio, ¿no? Porque es digital y es descentralizado, no depende de ningún gobierno. Entonces, cuando una inteligencia artificial o una organización autónoma interactúe con otras o con las personas, lo va a hacer con las criptomonedas. Entonces, en este como visión del futuro, en el que la inteligencia artificial se lleva puesto todo y que todo empieza a funcionar con inteligencia artificial, la inteligencia artificial va probablemente decidir interactuar con las criptomonedas y ahí las criptomonedas se van a empezar a usar para todo porque la inteligencia artificial se va a empezar a usar para todo. Así que creo que va por ahí la mano. O sea, ves siendo el Bitcoin como la moneda mundial, básicamente acompañado de la inteligencia artificial, ¿lo ves en adopción mundial y que sea medio la moneda que usa todo el mundo para hacer las transferencias y comercio? Bitcoin no, lo Bitcoin lo veo más como reserva de valor, pero una plataforma como Ethereum sí lo veo como que la inteligencia artificial se monte sobre Ethereum para armar protocolos y demás, y interactuar con monedas estables más que nada, o con otro tipo de monedas. O sea, ya me fui como muy distópico en que
que los gobiernos también van a desaparecer y ahí no tendría sentido una moneda estable contra el dólar o algo de eso, porque el dólar no tendría mucho valor. Pero sí, me imagino las inteligencias artificiales montando sistemas y organizaciones sobre plataformas descentralizadas como Ethereum y que transaccionen por ahí. Excelente. Fede, por último, si alguien quiere empezar a utilizar Buenbit, la tarjeta y demás, ¿cómo tiene que hacer? En simples pasos. Tienen que ir al App Store, al Google Play o al Apple App Store, poner Buenbit, se escribe con B larga 2 veces, bueno, Buenbit, y se descargan la app. En 2 o 3 minutos ya puedes tener la cuenta activa, le transferís pesos, dólares, lo que quieras desde tu cuenta de banco, Mercado Pago, y al toque ya puedes empezar a invertir en criptos o en acciones o lo que quieras. Mira, en simples pasos ya puedes estar en el mundo cripto y empezar a familiarizarte y tener una opción Sí, más de inversión y también para el consumo. de tan solo 1.000 pesos. Con solo 1.000 pesos uno puede empezar. Mira, menos de $1 hoy por hoy. Fede, gracias, gracias por tu tiempo, por todas las respuestas y bueno, que esta sea la primera de varias. Toda la suerte con Buenbit, están haciendo un trabajo increíble y espero que ya se acentúen cada vez más en Colombia y bueno, y en diferentes países de Sudamérica para el futuro. Muchas gracias por invitarme, Santi, muy bueno. Si llegaste hasta acá es porque te tiene que haber gustado la charla y si te gustó la charla no te olvides de demostrarlo. ¿Demostrarlo cómo? Poniéndole me gusta acá abajo, con el pulgar ese que está así, si estás en plataforma de audio valorizando con 5 estrellas el podcast. Nada, es una cuestión de demostrar aquello que es evidente, que es obvio. Te fumaste 1 hora y pico de charla, te gustó la charla, le haces el clic. Ya está.